Hoy en Sociedad Transparente. Cuando digo somos un país donde hubo súbditos, quiere decir que no había ni acceso a la información, ni rendición de cuentas, ni competencia política, ni alternancia en el poder. La universidad declara de lo que se ha gastado, de lo que se están haciendo las actividades, a las páginas de internet y los informes, pero eso en realidad no nos dice nada. En realidad ellos pueden subir lo que quieran. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Sociedad Transparente, un programa de la Comisión de Acceso a la Información Pública que busca impulsar la cultura de la legalidad y ampliar el conocimiento del derecho a saber. La semana pasada presentamos la primera parte de la conferencia que vino a Puebla a presentar el comisionado del IFAI, Ángel Trinidad. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de escuchar esa segunda parte y en donde se refiere a temas importantes, entre otros, a estas propuestas que hoy se discuten en el seno del Congreso de la Unión para impulsar mejores prácticas de transparencia. Estas propuestas que emanan de diferentes partidos políticos y que encuentran coincidencia en fortalecer el derecho a saber. Escuchemos entonces al maestro Ángel Trinidad. Cada vez que el órgano, en este caso, por ejemplo, la CAIP, resuelve algo en contra de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Finanzas ya no puede quejarse. La única posibilidad que tiene la Secretaría de Finanzas, por ejemplo, es entregar la información, o la Secretaría que sea. Ya no tiene otro recurso. A diferencia de si la CAIP o el IFAI niegan la información al ciudadano, el ciudadano sí puede ir ante las instancias jurisdiccionales, puede acudir al Poder Judicial. Bueno, en este caso eso es importante porque si no se le da la definitividad a las resoluciones de los órganos garantes, ¿qué sucede? Que los sujetos obligados, en este caso la Secretaría de Finanzas, pues ¿qué haría? Sería, me voy a pelear este asunto al tribunal y pues ustedes saben lo que sucede en los tribunales, se pueden tardar 2, 3, 4 o 5 años en resolver un asunto y con eso se acaba con pues uno de los principios consagrados en la Constitución, en el artículo 6º, y es que la información debe entregarse de forma rápida, expedita. Quiero mencionar que durante la conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber tuvimos la oportunidad de conocer de quien logró presentar un libro importante para la transparencia, Los rumbos de la transparencia en México, el investigador Ricardo Uvalle, los temas sensibles que hoy en día se están discutiendo y que sin duda alguna no solamente hoy son parte del interés de los medios de comunicación o de los políticos, forman parte también de la agenda de los ciudadanos y de la sociedad que está deseosa de conocer qué está haciendo nuestro gobierno en sus diferentes niveles. Es la presentación de este libro, Los rumbos de la transparencia en México. Y les platico un poco el sentido de este libro que hoy se comenta. Este trabajo es fruto de 3 años de investigación, porque forma parte de un programa de financiamiento que la UNAM le da al personal académico que presenta proyectos de investigación que ellos llaman de innovación. Y en la idea de innovación, la UNAM le ha dado particular receptividad a cuestiones como rendición de cuentas y transparencia. Entonces hay un plan de trabajo que nos obliga a dar resultados cada uno de los 3 años. Y en esa lógica, el primer año fue como crear el ambiente de discusión, de análisis en seminarios y conferencias y armar lo que llamaríamos un marco teórico, que fue el punto de partida de lo que hoy es motivo del libro. El segundo año fue justamente el compromiso de presentar ya un libro de carácter colectivo y entonces nos dimos a la tarea de invitar a gente, primero seria, 2 preocupada y 3 responsable para que nos cumpliera con el trabajo, porque es una angustia que corren los tiempos y no llegan los artículos. Entonces son especialistas que trabajan la cuestión de orden federal, la estatal, la municipal, las cuestiones históricas, las cuestiones institucionales, las cuestiones de operación muy importantes, como lo hace, por ejemplo, David Arellano. Y entonces generamos una idea, digamos, de fundamento, de planteamiento y explicación sobre qué estaba pasando con el tema de la transparencia. El libro es un enfoque multidisciplinario
Partimos con el respeto a los colegas que nos entregaron su colaboración, definiendo desde el título y algunas cuestiones que fueron ahí planteadas de manera editorial. Y es el primer esfuerzo por acercarnos a este importantísimo tema de la transparencia. Y tiene razón Agustín, la parte empírica debe ser reforzada porque es la parte, digamos, de dato duro que corrobora juicios, planteamientos y evaluaciones. Aquí viene la tercera etapa del libro. El segundo producto de este proyecto de investigación va a ser, o ya es un libro autoral, también a cargo mío, y ahí viene justamente esta parte empírica. Es un libro que está en evaluación, porque este libro, debo decirles que pasó por un comité de pares, que nos dice si va a la imprenta o no va. En este momento el otro libro, que es un recuento mucho en la línea de Ángel Trinidad, con datos empíricos, análisis comparativo y todo esto, diagnósticos, debe estar dictaminado para el mes empezando el mes de noviembre, y ya entonces pensar justamente en la publicación. Yo creo que ahí te va a reunir más la expectativa. Bueno, ¿qué podemos decir de ese tema de la transparencia? Yo creo que en términos de contexto, la transparencia forma parte de un momento del país en que dejamos de ser súbditos para convertirnos en ciudadanos. Este juego de palabras parece rápido y atrevido, pero refleja mucho los momentos que el país vivió en otras etapas. Regresamos con Sociedad Transparente. Continuamos con Sociedad Transparente. Si bien es cierto que apenas llevamos una década con leyes de transparencia en México, el camino aún es largo. Tenemos que trabajar cada día no solamente para generar mayor conocimiento en el derecho de acceso a saber, sino también en generar mejores gobiernos y mejores prácticas de rendición de cuentas. Esto es lo que afirma Ricardo Uvalle. Antes de la transparencia y después de la transparencia hay momentos diferentes. Cuando digo somos un país donde hubo súbditos, quiere decir que no había ni acceso a la información, ni rendición de cuentas, ni competencia política, ni alternancia en el poder. Éramos sí ciudadanos de forma, de reconocimiento jurídico, de reconocimiento político, pero únicamente en la letra escrita. En el ejercicio real del derecho ciudadano había muchas limitaciones porque teníamos un poder muy celoso, muy vigilante, muy desconfiado y muy monitoreador de aquello que se movía de su óptica, y eso pertenece a la idea del México autoritario. Vienen los procesos democratizadores que tampoco llegaron de manera rápida. Se calcula más o menos que fueron 34 años de procesos, arrancando más o menos de 1973, después de una gran sacudida de conciencia en el movimiento 68, y del 73 hasta el 2000 fuimos viendo diversos esfuerzos por reformas electorales y políticas que a la vez permitían abrir justamente las estructuras del poder que durante largo tiempo permanecieron, si no tan cerradas, sí por lo menos inaccesibles. Y es justamente en 1977, en un planteamiento de reforma político-electoral, cuando por primera vez se anota de manera constitucional que el artículo 6º de la Constitución 17 podía reconocer el derecho de acceso a la información como una obligación del Estado. Ahí se abre un nuevo capítulo de la historia del país, pero durante casi 22 años no hubo ni ley de transparencia ni reglamento de transparencia. Eso ocurrió hasta el año del 2002. A partir del 2002 podemos generar una idea de mayor actividad de la vida política, y ahí el derecho ciudadano, ahí el ciudadano empieza a ser entendido como en el ángulo de justamente de sus derechos y sus responsabilidades, y sobre todo de qué le podía pedir y qué le podía solicitar y exigir al gobierno. Este fue un momento relacionado estrictamente con la pérdida del poder en aquel entonces del Partido Revolucionario Institucional en 1997, cuando perdió justamente la mayoría parlamentaria en unas elecciones intermedias. Ahí aparecen nuevas condiciones en el país que llamaríamos
el inicio de la autonomía del Poder Legislativo, el respeto efectivo al derecho de voto, que cambió la correlación de fuerzas, y un segundo gran momento vino 3 años después, cuando el voto ciudadano decide, digamos, la alternancia en el poder, afortunadamente de manera pacífica. Estos datos nos indican entonces que el derecho efectivo y respetado de los ciudadanos para elegir a quién nos debe gobernar va a ser la gran avenida política que va a permitir entender otros logros y otras conquistas. Uno de ellos, el derecho de acceso a la información. Desde los años 90 ya estaba el debate en México. Faltaba la oportunidad política y faltaban las instituciones para que esto se convirtiera en ley y en política pública. La discusión y la preocupación de este derecho se vino planteando justamente en entidades académicas, en entidades de especialistas de la prensa, y se generó toda una sinergia y toda una inquietud a nivel de sociedad civil que va a desembocar justamente en la ley de transparencia en la época del presidente Vicente Fox. Les platico esto porque de otro modo no entenderíamos cómo es que de no tener nada tenemos hoy logros muy importantes que nos permiten festejar, por ejemplo, el Día Internacional del Derecho al Saber, la presentación de ese libro, una conferencia muy espléndida e interesante de Ángel Trinidad y el festejo o la conmemoración que hoy nos congrega. A una década de que se instauró el derecho de acceso a la información como parte de una garantía individual de todos los mexicanos, el camino aún es largo. Faltan muchas cosas por venir y hay grandes retos que poco a poco tenemos que seguir impulsando para que esto se convierta en una constante, que la transparencia gubernamental sea una actitud del gobierno, una política integral que recupere no solamente prácticas de rendición de cuentas, sino también reconcilie a la sociedad con su gobierno. De esto habló Ricardo Valle. Transparencia está vinculado estrechamente con lo que llamaríamos las tendencias del cambio democrático. Y el cambio democrático en México ha sido un proceso largo, no ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso con costos y con beneficios, pero afortunadamente empieza a entenderse que la forma más inteligente de ejercer el poder es aquella que tiene límites, es aquella que le marca recordatorios permanentemente al poder constituido de que no se puede hacer lo que le conviene y lo que le interesa. Que si hemos de entender una idea moderna del Estado de Derecho, tenemos que garantizar 2 cuestiones fundamentales. Uno, el principio de certidumbre, que implica que la autoridad se ciña a la norma escrita. Y 2, que le reducimos el sentido de la discrecionalidad en el modo de interpretar y aplicar la norma. Este componente del Estado de Derecho es la base que permite situar en esta lógica la importancia de la transparencia, no solo como una ley y un reglamento, sino como un planteamiento de política pública. Y en el planteamiento de política pública viene una parte muy importante que ha costado un buen tiempo entenderla y 2, meterla a la norma, que es justamente el derecho de acceso a la información. Esto que suena como una frase rápida, tiene trascendencia, tiene valor, tiene lucha y un conjunto de impulsos y apoyos que hoy nos permiten tener la ventaja de exigirle al poder público precisamente qué es lo que está haciendo, de qué modo gobierna, cuáles son las prioridades de política pública, cómo están los gastos, cómo está el presupuesto, pero como bien decía Ángel Trinidad, no solamente el dato, el impacto, ventajas de tal plan de desarrollo, de tal política, de tal ejercicio del gasto, que tiene que traducirse en un efecto, digamos, de ventaja colectiva o de ventaja también, digamos, compartida. Y aquí viene otro punto importante, ahora que están diciendo Laura y Agustín, la parte económica. Estamos aprendiendo también que el ciudadano, además de ser un elector, además de ser un consumidor de bienes y servicios, además de ser un usuario, es también un contribuyente. Y si es contribuyente, quiere decir que la hacienda pública está integrada por las contribuciones de la actividad productiva o laboral, que dan como concepto 2 herramientas claves
que hoy están vigiladas justamente en la ley de contabilidad: la cuestión de los ingresos y la cuestión de los egresos. Este no es un dato menor, sino es un dato mayor, porque el ciudadano tiene el derecho de preguntar cómo los impuestos los administra la autoridad, a qué los destina y finalmente cuáles son los beneficios que se pueden generar. Esta nueva conciencia del papel de la vida pública y del ciudadano está estrechamente relacionada con la importancia de que la transparencia sea un medio a través del cual se pueda conocer el modo de operación del gobierno, sus archivos, su registro, para entender la memoria institucional del mismo en el tiempo que a nosotros nos interesa y en el tiempo que a nosotros nos conviene. Es tan relevante la transparencia que hay un caso a nivel internacional en este momento que por la falta de ella se hubieran ahorrado muchos costos, incluso de carácter generacional. El caso griego. Los griegos abrieron el problema que tienen de endeudamiento y de caída de la economía hará escasamente un año, pero ellos traían 4 años de estar guardando la información, ¿sí? 4 años que fueron opacos, que no hubo transparencia. A la hora que ya no pueden contener el problema del endeudamiento y la caída de la economía, y que es importante e inminente, digamos, la ayuda en términos de rescate financiero, nos damos cuenta que la transparencia hubiera sido un elemento preventivo para que en términos de costo, hoy más de 3 generaciones de griegos no estarían comprometidos en su futuro, donde se ha caído el ingreso, el desempleo y ha bajado mucho la calidad de los servicios públicos. Ahí vemos que cuando hay irresponsabilidad del poder, los costos generacionales, los costos políticos, finalmente lo pagan los países, los habitantes y los ciudadanos. Creo que en el caso mexicano hay una toma de conciencia en lo general de que la transparencia es una política que ha llegado no para ir de regreso, sino justamente para seguir avanzando. Pero también es importante subrayar que para ello necesitamos un ambiente de cultura cívica madura, de cultura cívica más activa y de cultura cívica más responsable, porque la transparencia se relaciona con un concepto central que tiene aliados y tiene opositores. El concepto central se llama el poder. Y al pedirle información al gobierno, le estamos pidiendo información al poder constituido. Este elemento del poder significa que quien lo tiene, lo entiende y lo ejerce en cierto patrón y en ciertas reglas. Y depende del grado de compromiso, del grado de conciencia que en un momento asuma, si está o no comprometido con las prácticas de la transparencia. Y la regla, siguiendo por ejemplo la muy interesante ponencia de Ángel Trinidad, nos da un dato muy revelador de que el esquema de transparencia tiene lamentablemente todavía elementos muy desiguales. Fíjense cómo se llaman los órganos de transparencia en las 32 entidades federativas y nos indican que no todos tienen el mismo rango y la misma importancia. Se habla de comisiones, se habla de institutos, unos más autónomos, otros menos autónomos. Eso quiere decir que el ambiente mexicano, aunque ha avanzado en cuestión de transparencia, todavía hay ciertas resistencias. Es un movimiento que no va a culminar en 2 años, ni en 6 años, ni en 10 años. Yo creo que es un movimiento que va a tener un ciclo mayor para que sea consolidado y efectivo, y ahí el impulso de las nuevas generaciones, que bueno que vinieron los alumnos de la Escuela Miguel Hidalgo, digamos de la primaria, es lo que va a permitir generar movimientos que reclamen democracia, transparencia, rendición de cuentas. En suma, ¿qué hacen los gobernantes? ¿Qué hacen los administradores? ¿Cómo utilizan los recursos? ¿Por qué hay eficiencia? ¿Por qué no hay eficiencia? Regresamos con Sociedad Transparente. Continuamos con Sociedad Transparente. Hola,
¿qué tal amigos? Mi nombre es Ivonne Márquez y esto es Voces Ciudadanas a través de Sociedad Transparente. Bueno, pues el tema de hoy es acerca de la transformación y el fortalecimiento que hay en la seguridad pública. Acompáñenme. Bueno, pues continuamos aquí en la Universidad de las Américas y me encuentro con una amiga. Hola, ¿cómo te llamas? Muy bien, mi nombre es Angie. Angie, ¿cómo estás, Angie? Muy bien, acabo de salir de clases y ya estoy en horas libres. Ay, perfecto, qué rico, dale el descansito, ¿verdad? Un rato. ¿Qué estudias? Negocios internacionales. Ok, bueno, pues este tema es la transparencia que hay aquí en la actividad universitaria. Muchas veces, hoy en día, las universidades abiertas y privadas tienden a ser abiertas a este tipo de datos, ¿no? Y a ser evaluadas. Bueno, pues, ¿tú qué opinas acerca o qué beneficios ves respecto a esta transparencia en las universidades? Bueno, el beneficio es que puedas tener el control de todos tus datos. Igual, es importante. Por ejemplo, bueno, soy de nuevo ingreso, pero el control de datos, por ejemplo, de tus calificaciones, de los profesores, en cuanto se manejan talleres, utilizan mucho cuando te inscribes, pues anotas tu nombre y tu dirección. Entonces, la escuela como que tiene el derecho de enviarte correos y como involucrarte más en la universidad. Ah, claro, eso es importante, ¿no? Que manden correos y que los chavos estén enterados, ¿no? Sí. ¿Conoces de evaluaciones realizadas aquí en la universidad? El único que conozco es el de profesores, el que te indican, por ejemplo, en qué tiempo es realizado la materia, cómo califican y cosas así. No conozco de otro aquí adentro. ¿Consideras tú tener más privilegios por ser alumna de una universidad privada, por ejemplo, a la persona que está en una universidad pública? Bueno, yo creo que sí es un privilegio porque por lo mismo de que tú estás pagando una cierta cantidad por el servicio. Por ejemplo, he visto amigos que van en escuelas públicas y en cuanto a papeles, pues hacen mucha retención de papeles y luego pues es desesperante porque no puedes tener tus papeles y no puedes hacer otras cosas. O no les dan como la importancia, ¿no? que debería. Y como son escuelas públicas, pues son muchas personas y no tienen como el tacto con las personas. Bueno, pues la pregunta de hoy es, ¿qué consideras como beneficio acerca de este tema? ¿Cuáles beneficios ves acerca de esta transparencia? Yo la verdad no he percibido un beneficio real por parte de esta transparencia, porque en realidad lo que se toma como transparencia es subir los datos que la universidad declara de lo que se ha gastado, de lo que se están haciendo las actividades, a las páginas de internet y los informes, pero eso en realidad no nos dice nada. En realidad ellos pueden subir lo que quieran, sí, claro, y no hay ninguna manera de corroborar si lo que están diciendo es verdad o no. A mí se me hace que es más un requisito, una formalidad, porque en realidad no es ninguna prueba de lo que se esté haciendo. Esa sería mi opinión al respecto, que no hay, o sea, que lo que se tiene como transparencia no necesariamente sea tal. O sea, no te estoy diciendo que sí, que todo el tiempo mientan, pero simplemente no tenemos manera de saber en realidad si lo hacen o no. Okay. Y bueno, muchas veces, por ejemplo, pues no estamos muy enterados, ¿no?, de lo que pasa en la universidad. ¿Qué tipo de evaluaciones hacen aquí en su universidad o acerca de este tema? Yo, retomando un poco lo que dice mi compañero, yo estoy completamente de acuerdo con él. Yo no entiendo que los beneficios al acceso a la información como algo diario. Yo creo que los mecanismos de transparencia que tiene esta universidad son viles promocionales, ¿no? Gastamos tanto en esto y es promocionar una obra, pero no creo que tengamos acceso a como saber realmente lo que está expuesto, sí, ¿no? Exacto. Sí, claro. Bueno, pues la siguiente pregunta es, ¿ustedes se creen con más privilegio por ser estudiantes de la universidad privada? Pues caray, no tengo un marco de referencia, pero lo que sí puedo decir es que esta universidad como que tiene un gran respaldo en cuanto a tecnología de la información, tiene como una gran maquinaria que podría utilizarse para realmente como transparentar los gastos de la universidad, los gastos como de la cantidad de alumnos que entran, la cantidad de alumnos que salen, ¿no? Como que hay mucho más control, ¿no? Como que yo honestamente no sé qué pasa con los graduados de esta universidad, no sé qué pasa con los de nuevo ingreso, o sea, como que no, hay muchos datos que me gustaría saber de mi universidad y desconozco, ¿no? ¿Y alguna vez has preguntado?
No, eso no he preguntado. Bueno, ¿y qué opinas acerca de esto? ¿Tú te crees con más privilegios que otra persona de una universidad pública? Sí, de hecho, claro que sí. Por parte, bueno, tengo compañeros, bueno, y amigos que estudian, por ejemplo, en la UAP, conozco a varias personas, y pues sí hay muchísimas diferencias. Aquí en la UDLA no hay porros, no hay gente que te venga a golpear si haces algo que no le gusta a la administración, no hay gente que te desaparezca materias o que te desaparezcan semestres enteros. Eso a mí se me hace que sí estamos muchísimo más seguros en ese aspecto, pero eso no significa que por eso nos tenemos que conformar que no con revelen lo que nuestros tenemos. datos, claro. Y mantenernos informados, ¿no? Que es muy importante. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y por sus respuestas. Es muy importante que allá en casa tomemos nota y de verdad nos informemos. Recuerden, cualquier cosa, duda y aclaración está en nuestra página de internet www.caip.org.mx. Bueno, yo creo que son eficientes porque siempre que he necesitado un papel o checar algo sobre, bueno, yo tengo becas, sobre mi beca, pues me lo han podido resolver todo, entonces pues para mí son muy eficientes. O sea, ¿crees que sí hay mucho como accesibilidad, no? Sí. O sea, respecto a eso. Perfecto. ¿Tú conoces alguna evaluación realizada aquí en la universidad acerca de este tema? No realmente, soy de nuevo ingreso, pero usualmente en las oficinas tienen como papelitos para medir la eficiencia de quien te atiende. Por ejemplo, cuando yo me inscribí, con quien voy me hace, bueno, doy todos mis papeles y me dicen al final, toma esta hoja y resuélvela. Y dice, ¿cómo te pareció el servicio? Ok, o sea, hay mucha evaluación aquí dentro. ¿Y tú consideras que tienes mucho más privilegios por ser alumna de esta universidad que es privada? A diferencia de las personas que son, por ejemplo, en la UAP o que son de alguna universidad pública. Pues sí, jamás he estado en una universidad pública o en una escuela pública, así que pues la verdad no sé cómo son. Pero sí, yo supongo que sí. Sí, porque bueno, hay una oficina especializada que si tú tienes alguna duda, pues vas ahí directamente. Ah, ok. Bueno, perfecto. Gracias, Brenda. Y bueno, pues seguimos aquí en Voces Ciudadanas, en Sociedad Transparente. Gracias. Bueno, pues esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente programa aquí en Voces Ciudadanas. También nos corresponde a nosotros como sociedad interesarnos un poco más en los asuntos públicos, participar y ser corresponsables del cambio social que todos deseamos. Les recuerdo que en la Comisión de Acceso a la Información Pública estamos para servirle a través de nuestro número telefónico 777-1122 o bien en nuestra página www.caip.org.mx. Le agradezco el favor de su atención. Hasta la próxima semana.